Renací el mismo día que mi prima se casaba. Esta vez no iba a corregir el error de entrar en el banquete de bodas equivocado. Opté por dejar que las cosas siguieran su curso natural. En mi vida pasada, el príncipe heredero amaba profundamente a mi prima y odiaba que me convirtiera en la princesa heredera en su lugar. Cuando tenía 6 meses de embarazo, hizo que me capturaran unos bandidos. Un cadáver, 2 vidas. Esta vez, les daría a ambos lo que deseaban. El príncipe heredero no era el único hijo del emperador, ni estaba destinado a ser el vencedor final. Yo, escondido tras mi padre y mi hermano mayor, podía ayudar al ascenso de mi hermano paso a paso, o podía apoyar por completo a otro príncipe. Con quien me casara sería el verdadero ganador. En la noche de bodas mi nuevo esposo dijo fríamente, más tarde, temblando bajo su gran manto, susurré, temblorosa, no te acerques más a mí. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi tocador familiar, rodeada por el aire festivo del matrimonio. Mis recuerdos persistieron en el momento de la traición. El príncipe heredero, resentido conmigo por impedir su unión con mi prima, me atrajo al monte Tai con el pretexto de rezar, donde hizo que me secuestraran unos bandidos. Para evitar la desgracia, salté al abismo, un cadáver, 2 vidas. Todos esos recuerdos volvieron a mí. Me quedé en shock por un buen rato, y luego tomé una decisión imprudente. No iba a corregir el error. El príncipe heredero había dispuesto en secreto que se cambiara el sedán nupcial. Un decreto de matrimonio imperial era inmutable, pero mediante engaños, aún podía llevarse su belleza a casa. Una vez cocinado el arroz, ni siquiera el emperador tendría más remedio que aceptarlo. Llegó la hora propicia. Fulu me acompañó fuera de mi habitación. No delaté nada inusual al subir al sedán. Y de hecho al bajar, no me habían llevado al palacio oriental. En cambio me había casado con el 4º príncipe Xiaozi. Fingiendo ignorancia, realicé los ritos con Xiaozi. Al entrar en la cámara nupcial, le agarré la mano y fingí tropezar, cayendo sobre él. Su cuerpo era rígido como el acero, un hombre criado en el entrenamiento marcial. Se rumoreaba que Xiaozi, antaño brillante y talentoso, se había convertido en un loco propenso a ataques de ira violentos, que odiaba la cercanía, especialmente a las mujeres. Pero en mi vida pasada, escuché la verdad en el palacio. La emperatriz llevaba mucho tiempo envenenándolo. Lo que significaba que en esta misma residencia había un traidor. Cuando caí sobre él, su gran mano me agarró por la cintura. Me atrapó, no me apartó. Eso solo demostró que no era tan cruel como decían los rumores. En voz baja para que solo él pudiera oír, gracias. Su mano me apretó brevemente y luego me soltó. Incluso a través del velo rojo podía sentir su aura fría. No dijo nada, simplemente me acompañó a la cámara nupcial. Su palma estaba caliente y áspera. En su interior casi al instante se soltó y se fue en silencio. Pronto la noticia se extendió por todas partes, 2 novias de la familia Chen habían abordado los sedanes equivocados. Para cuando se informó al Palacio Oriental, ya habían consumado su matrimonio. Fulu se inquietó, jovencita, ¿qué hacemos? Estabas destinada a casarte con el príncipe heredero. Levanté el velo yo misma y vislumbré una figura carmesí fuera de la puerta. Con calma dije, no hay nada que temer. Es la voluntad del cielo. Afirmé que había admirado al 4º príncipe durante mucho tiempo, y que ahora mi deseo se había cumplido. Fulu se quedó boquiabierta. Sabía muy bien que nunca había admirado a Xiaoji. Pero a los hombres hay que convencerlos. Si interpretaba este papel lo suficiente lo creería. Una mujer que lo apreciaba con todo su corazón, sin dejarse intimidar por su locura, seguramente se ablandaría con el tiempo. La silencié tapándole los labios con una mano, y continué, parece que el cielo escuchó mis plegarias y concedió mi deseo. El mundo llamaba violento a mi esposo, pero quién sabía que alguna vez fue un joven heroico. Fu recordó que había ahuyentado bandidos años atrás, salvando muchas vidas. Las mentiras con verdades son las más difíciles de refutar. En ese momento entró Xiaoji. El hombre tenía el ceño fruncido, la mirada profunda y una expresión perpetuamente melancólica. Su túnica de boda carmesí realzaba su imponente figura.
Mi corazón latía más rápido, no por afecto, sino por la incertidumbre de si realmente podría domar a este supuesto loco. Hablé primero con ojos brillantes y voz dulce: esposo, hoy que mi prima y yo subimos a los sedanes equivocados, y el Palacio Oriental ya ha consumado su unión. Ya no se puede deshacer. Así que solo puedo ser tu esposa. Sonreí como una peonía en flor, fingiendo satisfacción con el resultado. Xiao Ji frunció el ceño. Extendí la mano para tocarle la frente, pero él me esquivó rápidamente. Contrólate, dijo con frialdad. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ya nos hemos inclinado ante el cielo y la tierra, pero me dices que me contenga. Entonces, con un suave suspiro: muy bien. Te obedeceré si tan solo no estás enojado conmigo. Ceder primero, ganarse la confianza después, ese es el camino a la supervivencia. Pronto llegaron mensajeros del palacio. El príncipe heredero ya había compartido su alcoba nupcial con mi primo. Así, Xiao Ji y yo no podíamos separarnos. La farsa de los sedanes intercambiados había llegado a su fin. Obtuve lo que deseaba. Tarareando una melodía, entré al baño. Era la última balada de una chica que se casa con su amado. Alegre por fuera, calculadora por dentro. Desde mi renacimiento, solo habían transcurrido unas pocas horas. En su última vida, Xiao Ji, atormentado por la locura, se quitó la vida. Sin embargo, como hijo de la blanca luz de luna del emperador, el anciano emperador ahora derramaba su anhelo sobre él. Esto lo convertía en una amenaza que la emperatriz y el príncipe heredero no podían permitir que viviera. Por lo tanto, yo también debía apresurarme. Al salir del baño vestía solo una fina túnica, con una prenda interior carmesí bordada con patos mandarines debajo. Al acercarme me dijo con frialdad: no te acerques. Me quedé paralizada, como un pájaro asustado por el viento. Sin embargo, pronto bajé la mirada, dejando que una tímida tristeza me teñiera las mejillas. El papel que debía desempeñar era el de una chica protegida, atrapada por el amor, con alegría mezclada con agravio. Fingí agravio susurrando suavemente: pero esposo, esta noche es nuestra noche de bodas. Me mordí el labio como si estuviera al borde de las lágrimas. Xiao Ji frunció el ceño, me recorrió con la mirada brevemente y luego cerró los ojos. Se quedó tumbado en el borde de la cama, ignorándome. Dudé un momento antes de subirme con cuidado. Mi largo cabello rozó deliberadamente la garganta del hombre, pero rápidamente me acosté obedientemente sobre el interior. Una pequeña treta inofensiva, algo de lo que no podía acusarme. Sin embargo, mientras fingía dormir, me acerqué gradualmente a Xiao Ji. Podía sentir la tensión en su cuerpo. Poco después decidió levantarse de la cama y salir de la cámara nupcial. Abrí los ojos y sonreí con satisfacción. Un hombre como Xiao Ji, si de verdad despreciaba a alguien, la echaría directamente en lugar de salir él mismo de la habitación. Claramente aún tenía una oportunidad. Eso era suficiente. Pero se me acababa el tiempo. Tenía que actuar rápido. A la mañana siguiente Fulu me peinó y me maquilló, murmurando con un puchero: mi señora, ¿quién más pasa su noche de bodas con el novio durmiendo en el estudio? Se nota que la familia Kao te está tratando mal. Mirándome en el espejo sonreí. Tonterías. Mi esposo debe estar cuidándome mucho, dándome unos días para adaptarme primero. Mi esposo es el mejor hombre del mundo, no debes volver a hablar mal de él. Fulu estaba a punto de replicar cuando una figura alta entró en la habitación. El rostro de Xiao Ji permaneció inexpresivo mientras decía: después del desayuno, entraremos al palacio a ofrecerte. Me giré sonriéndole. Sí. Esposo, ¿me esperas para desayunar conmigo? Eres tan bueno conmigo. Las comisuras de los labios apretados de Xiao Ji se crisparon ligeramente, como si estuviera impotente. Cuando rendimos homenaje al emperador y a la emperatriz, el príncipe heredero y Chen Muyao ya estaban presentes. Chen Muyao era mi prima menor. Su tío no tenía influencia en la corte, y ella había estado prometida a Xiao Ji. Ahora, casada en el Palacio Oriental, su rostro resplandecía de orgullo. El príncipe heredero, tras haberse casado con la mujer que deseaba, también estaba contento. Ambos intercambiaron miradas abiertamente, a pesar de haber pasado su noche de bodas.
Uno se preguntaba cuán profundamente enamorados debían estar. Pero, ¿podría durar realmente ese amor? La gente siempre anhela lo que no puede tener. Sin embargo, una vez que lo poseen, el cansancio y el arrepentimiento no tardan en crecer. Además, esta vez, sería yo quien elevara a Xiaoji a ese puesto. En cuanto al príncipe heredero, no era nada. Durante la ceremonia del té sonreí serenamente, como si yo también me hubiera casado con el hombre de mis sueños. Al ver que no estaba enfadada, Chen Muyao frunció el ceño, disgustada. Más tarde, cuando estábamos solas en el jardín imperial, se jactó deliberadamente: «Prima, es el destino». ¿Quién hubiera imaginado que cambiarían el sedán nupcial? Anoche el príncipe heredero se llenó de alegría al ver que la novia era yo, y se negó a volver a cambiar. No tuve elección. Ahora que los ritos han terminado, no hay vuelta atrás. Prima, casarte con el cuarto príncipe que rechaza a las mujeres te ha costado mucho. ¿Dormiste bien anoche? Su voz rezumaba triunfo. El príncipe heredero y yo estamos profundamente enamorados, en armonía como el agua. Casi vomité. Podía imaginar la escena con total claridad. Llevaban mucho tiempo enredados, así que anoche debió de haber sido aún más febril. Sonreí levemente. ¿Qué dices, hermanita? Debería agradecerte ese error con el sedán. A decir verdad, he amado a mi esposo en secreto durante mucho tiempo. El Palacio Oriental tiene varias concubinas, pero como es propio del príncipe, soy la única esposa. Naturalmente vivo mucho más tranquilo. Chen Muyao se atragantó con sus palabras. De hecho, el príncipe heredero ansiaba la belleza y disfrutaba del coqueteo, como si no se había enredado con ella tan pronto. Me envidiaba por estar prometida a él y cada vez que lo veía, le demostraba su cariño. Como era de esperar, el príncipe heredero cayó en la trampa. En ese momento me di cuenta de que el príncipe heredero y Xiaozi estaban a solo unos pasos, probablemente habiendo oído todo. Sutiles cambios se reflejaron en el rostro del príncipe heredero mientras me miraba varias veces. Lo ignoré. Tarde o temprano, le arrebataría todo lo que apreciaba, su trono y su vida. En cambio, me levanté la falda y corrí hacia Xiaozi, llamándolo dulcemente. «Esposo». Extendí la mano como para tocarle el brazo, pero me retiré en el último momento, mirándolo con ojos rebosantes de tierno cariño. Nací con ojos que brillaban con un encanto natural. Cualquiera que los viera creería que amaba a Xiaozi. El ceño del príncipe heredero se acentuó. Xiaozi, sin embargo, me miró con perplejidad. Durante el almuerzo, la emperatriz me obsequió con muchos tesoros, aparentemente generosa. Pero no le gustó el intercambio de novias del príncipe heredero. Al fin y al cabo, mi padre y mi hermano mayor eran los verdaderos pilares de la familia Yin, mientras que la rama de mi primo estaba llena de hombres inútiles. La emperatriz seguramente temería que la familia Yin apoyara a Xiaozi. Aceleraría sus planes para reprimirlo. Así, durante el banquete comenté con indiferencia. Este té sabe peculiar. A pesar de su sensibilidad, Xiaozi hizo una pausa, aunque no dijo nada. Cauteloso y perspicaz, jamás mostraba sus emociones abiertamente. Pero albergaría sospechas. Y eso bastaba. El siguiente paso era simplemente echar leña al fuego. De regreso a la residencia del príncipe, unos asesinos atacaron repentinamente el carruaje. Eran numerosos y su ímpetu era feroz. Justo cuando uno de ellos atacó a Xiaozi con su espada, me lancé sin dudarlo para protegerlo. La afilada hoja me cortó la carne y la sangre me manó a borbotones del hombro. Xiaozi claramente no esperaba que reaccionara tan rápido. No era que fuera experto en artes marciales, ni que no le temiera a la muerte, todo lo había planeado yo. Esa misma mañana, antes de entrar en palacio, había convocado a mi hermano mayor para una conversación privada. Le conté todo sobre mi vida pasada, cómo fui destruido, las maquinaciones de mi primo y los planes de la familia de nuestro tío. Le conté cómo, tras la muerte del niño que llevaba en el vientre y yo, mi alma no se disipó. Había presenciado con mis propios ojos cómo el príncipe heredero y mi tío unían fuerzas para destruir a mi padre y a mi hermano, apoderándose del poder militar de la familia Yin. Tras haber perdido a nuestra madre a temprana edad, mi hermano me apreciaba profundamente. Aunque no creyera cada palabra, seguiría a mi lado.
A petición mía, envió hombres disfrazados de asesinos, parecidos a los del Palacio del Este. Con esto podría usar el sufrimiento como arma, ganándome la confianza de Xiaozi, al mismo tiempo, ahondando la brecha entre él y el príncipe heredero. El príncipe heredero era ambicioso, pero lo que más temía era que Xiaozi no tuviera deseos de luchar por el trono. Necesitaba obligarlo a forcejear. La herida estaba colocada con precisión, evitando los órganos, pero lo suficientemente profunda como para la artimaña. Me desplomé en los brazos de Xiaozi y antes de cerrar los ojos, capté un fugaz destello de preocupación y asombro en su rostro. Continué con mi acto de devoción. Esposo, mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Dicho esto, me dejé llevar. Por fin, Xiaozi me abrazó con fuerza. Su voz seguía siendo fría, pero con una urgencia que no podía ocultar. Deja que la mitad de los hombres los retengan, el resto escolta el carruaje de vuelta a la residencia de inmediato. Al ver que el plan había tenido éxito, mi hermano, naturalmente, no insistió más. El enfrentamiento terminó pronto, dejando tras de sí evidencia que apuntaba directamente al Palacio del Este. Poco después, el carruaje llegó a la residencia. Xiaozi me llevó adentro a grandes zancadas. Fulu me siguió, sollozando todo el camino. La señorita siempre le ha temido más al dolor, siempre. Y en efecto, tenía razón, de verdad temía al dolor. Pero a veces hay que herir al conejo antes de atrapar al lobo. Me acostaron en la cama. Cuando Xiaozi se giró para llamar al médico, me aferré a su brazo fingiendo una pesadilla. Esposo, vete por favor, no te preocupes por mí. Se quedó paralizado y no apartó la mano. Murmuré unas palabras más y empecé a llamar a mi madre. Tanto él como yo éramos huérfanos. Él comprendería ese dolor. Como esperaba, Xiaozi no nació frío ni despiadado. Su naturaleza se había retorcido por el veneno lento que la emperatriz le había administrado, lo que le había dado el temperamento que ahora tenía. Por eso me vigiló hasta que el médico curó mi herida. Solo entonces me quedé dormido de verdad. Al día siguiente, al despertar, Xiaozi corrió a mi lado al enterarse de la noticia. Su actitud había cambiado por completo respecto al día anterior, ahora tomaba la iniciativa de mostrar preocupación e incluso respondía cuando le hablaba. Supe entonces que mi oportunidad había llegado. Había empezado a confiar en mí. 2 días después, a pesar del dolor persistente, me obligué a levantarme de la cama y le llevé té con mis propias manos. Todo en el dormitorio había ido sin problemas. Entonces, la única opción que le quedaba era su estudio. La comida y la bebida en la residencia eran normales, y aún así, solo Xiaozi sufría ataques de locura. El estudio era el único lugar que solo él frecuentaba. La emperatriz, al parecer, era meticulosa. Al verme, su expresión se congeló. Con severidad, dijo: ¿por qué has venido? Debes descansar. Tu herida aún necesita tiempo para sanar. Inventé una excusa casual. Pero, esposo, te extrañé muchísimo. Su mirada se posó en mí. ¿Era mi imaginación o en realidad evitaba mi mirada, como si no se atreviera a cruzarse con ella? Aproveché la oportunidad. ¡Qué extraño! Mi madre murió al darme a luz. Desde entonces estudié medicina, y a menudo me escabullía en los campamentos militares junto con mi padre y mi hermano. El problema con este estudio lo percibí en cuanto entré. En efecto, la habitación había sido manipulada. El rostro de Xiaozi se volvió frío. ¿Qué pasa? Parpadeé con inocencia y luego hablé con franqueza. El té en sí no tiene nada de extraño. Pero una vez mezclado con el incienso, se vuelve peligroso. Quienes lo respiran con el tiempo se vuelven cada vez más inquietos, incapaces de encontrar la calma, hasta que finalmente caen en la locura. Fue como si alguien hubiera golpeado a Xiaozi en las sienes. Sus ojos se oscurecieron, con un agudo destello de intención asesina brillando en su interior. Ese mismo día, selló la residencia y realizó un rastreo exhaustivo. Sus métodos fueron rápidos y decisivos. En menos de medio día, el espía fue capturado. Tras un riguroso interrogatorio, el hombre confesó haber sido enviado por la emperatriz. En el momento crucial, me lancé a los brazos de Xiaozi, temblando y llorando. Esposo, cuánto sufrimiento has soportado durante todos estos años.
La emperatriz, solo para despejar el camino al príncipe heredero, desea destruirte por completo. Nunca te permitirá vivir en paz. Incluso después de esto seguirá atacándote. Xiaozi o Xiaozi, dime, ¿por fin lo ves con claridad? Solo cuando se volvió invencible, Xiaozi se convirtió en la afilada espada en mi mano. Lloré como flores de peral bajo la lluvia, sin poder parar. El agua de jengibre en mi pañuelo cumplió su propósito. Xiaozi no mató directamente a la espía capturada, mantenerla con vida aún tenía alguna utilidad, pero el patio estaba impregnado de un hedor a sangre. Me aferré con fuerza a su cintura, temblando mientras lloraba. Sentí que todo su cuerpo se ponía rígido, sus manos subían lentamente hasta posarse sobre mi hombro. Con cautelosa delicadeza, me empujó hacia atrás, como si temiera agravar la herida. Nuestras miradas se cruzaron. Se me saltaron las lágrimas. Esposo, no te preocupes. Te protegeré. Su mirada pareció congelarse, fija en mí. Quizás ni siquiera él notó que el surco de sus cejas se había aflojado un poco. Durante todos estos años, a pesar de ser un príncipe de noble cuna, Xiaozi había vivido en soledad. Y un corazón solitario no podía soportar por mucho tiempo una devoción ardiente y sincera. Durante un largo rato guardó silencio. Forcé la inocencia en mi tono. Esposo, la emperatriz te ha envenenado durante muchos años. He estudiado algunos textos médicos, déjame curarte, ¿no? Si algo te pasara, ¿cómo podría seguir viviendo? Me sequé las comisuras de los ojos con el pañuelo, el jengibre me las hizo llorar. Xiaozi, aparentemente sin saber cómo consolar a nadie, abrió la boca y habló con una extraña impotencia. Bien, bien, muy bien. Otra victoria fue mía. Solo con un cuerpo fuerte podría alcanzar el puesto de príncipe heredero. Esa misma noche, comencé a examinarlo. A lo largo de los años, había estado afectado por este veneno lento, de modo que si un día moría repentinamente, ninguna sospecha recaería sobre la emperatriz. Esposo, quítate la túnica, dije con calma. Su expresión se endureció y un leve rubor iluminó sus hermosos rasgos. Esposa, ¿aún llevas heridas en el cuerpo? ¿Lo había malinterpretado? Me tomó un momento comprender lo que quería decir. Apreté los labios, riéndome en silencio. Esposo, quiero usar una aguja de plata para extraer la sangre de tu corazón y confirmar mi sospecha. Si tu locura es realmente causada por un veneno crónico, entonces la sangre de tu corazón seguramente lo revelará. ¿Dónde ha vagado tu mente? Se quedó paralizado. Aprovechando el momento, bromeé deliberadamente. Aunque te he admirado por mucho tiempo y no puedo negar mi anhelo por tu figura y tu rostro, ahora, mientras ambos llevamos heridas, la consumación es imposible. ¿Por qué tanta ansiedad? Esposo, ¿acaso eres más impaciente que yo? Una vez me disfracé para frecuentar los campamentos militares, donde abundaban las conversaciones groseras. No era una doncella de clausura, tímida y retraída. Xiaoji se quedó atónito y luego desvió la mirada, evasiva. Lo insté sonriendo levemente. Esposo, ¿qué esperas? Quítatelo. Al observarlo con atención, vi que incluso sus lóbulos estaban rojos. De verdad, no soportaba las burlas. Tras varios días de tratamiento continuo, y tras retirar el incienso venenoso del estudio, la locura de Xiaoji empezó a disminuir. Ya no era tan frío y distante. Sin embargo, nunca reveló indicio alguno de esta mejora, lo que obligó al espía a seguir transmitiendo noticias falsas al palacio para que la emperatriz creyera que todo seguía bajo su control. Para reforzar el engaño, Xiaoji incluso fingió un incidente en una casa de té. Corrí hacia él de inmediato, aferrándome a él con todas mis fuerzas. Tras unas cuantas acciones similares, corrieron rumores entre la gente, la locura del cuarto príncipe había empeorado, y yo, antes la exaltada futura princesa heredera, ahora simplemente la esposa de un príncipe que podía morir en cualquier momento, me convertí en objeto de lástima generalizada. En realidad, nuestros cuerpos se recuperaban lentamente. Xiaoji, antaño un devoto guerrero con un cuerpo de acero, bajo mi cuidadoso tratamiento casi había liberado la persistente garra del veneno. Solía practicar con la espada en el patio. Quizás era solo mi fantasía, pero cada vez que pasaba, sus movimientos se volvían aún más feroces. Sin embargo, pronto llegó un momento crucial,
la cacería anual de otoño. En mi vida pasada, el príncipe heredero y la emperatriz habían liberado lobos deliberadamente para provocar un accidente, con la intención de que Xiaoji muriera destrozado en sus fauces. Aún así, luchó desesperadamente y logró escapar solo. A partir de entonces, sin embargo, su locura empeoró hasta volverse incontrolable. Al final, en lugar de dañar a otros, eligió morir con su propia espada. Esto solo demostró que en lo más profundo de su alma, era un hombre de una bondad excepcional y feroz. En esta vida, busqué no solo cambiar mi destino, sino también el suyo. Toda alma buena merece un fin justo y digno. En vísperas de la cacería de otoño fingí una pesadilla, despertando en plena noche y arrojándome a sus brazos, sollozando hasta casi no poder respirar. Ahora, Xiaoji había aprendido a tener paciencia para consolarme. Su gran mano me palmeó suavemente la espalda, con voz suave y reconfortante. No temas. Estoy aquí. Levanté mi rostro surcado de lágrimas temblando y comencé mi actuación. Esposo, fue aterrador. Soñé contigo rodeada de lobos, y uno gris enorme te clavó los colmillos en la pierna. En esta cacería, debes ser doblemente cautelosa. Mi esposo, tan llamativo y extraordinario, despertará naturalmente los celos de la emperatriz y el príncipe heredero. Si algo te sucede, juro que no viviré solo, te seguiré en la muerte. Sígueme en la muerte. En el silencio de la medianoche, Xiaoji quedó completamente mudo. Mis palabras lo dejaron sin habla, entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Pero su mirada, sí, se volvió más profunda, más atenta. Estaba sopesando mi juramento. Por fin, dijo en voz baja. Muy bien. Seré infinitamente cauteloso. Al día siguiente, Xiaoji entró en palacio para partir con la comitiva del emperador a la cacería. Mientras tanto, conversé en secreto con mi hermano mayor. Últimamente había investigado mucho y rápidamente descubrió indicios de traición. El tío realmente pretende tomar el poder militar. La segunda rama lleva mucho tiempo conspirando con el príncipe heredero. Hermana, qué suerte que subiste al sedán nupcial equivocado. Solo sonreí y no dije nada. La actual señora Chen era la segunda esposa de mi abuelo, no la madre de mi padre. Con mi padre y mi hermano en campaña durante tanto tiempo en el frente, el patio interior de la casa Chen había caído desde hacía tiempo bajo su control. Ella prefería la segunda rama, así que no se podía confiar en nadie dentro de la residencia. En mi vida pasada, mi padre y mi hermano habían sido envenenados en nuestra propia casa. Años de mérito ganados con esfuerzo fueron arrebatados por ese tío. El hermano dijo con severidad. Hermana, enviaré hombres para proteger a tu esposo en secreto. No debe sufrir el más mínimo daño. Por cierto, hermana, ¿ya consumaron su matrimonio? Apreté los labios y reí para mis adentros. Aún no es el momento oportuno. Hermano, no te apresures. Me miró de reojo. ¿Tan seguro de verdad crees que puedes domar al cuarto príncipe? Asentí. Xiaoji y el príncipe heredero eran hombres completamente distintos. Hoy me sentí aún más afortunado por haber apostado por la correcta. No todos pueden ser elevados, y no todos merecen ser instruidos. El corazón de Xiaoji estaba ligero, aunque su rostro permaneció frío como siempre. Nunca imaginó que conocería a una mujer como Chen Banqiu. Quizás el cielo mismo, compadeciéndose de sus largos años de sufrimiento, la había enviado a su lado. Chen Banqiu lo amaba con una devoción inquebrantable, delató al espía en su residencia, lo curó del veneno, sin duda su estrella de la fortuna. Una vez, se había cansado de la vida, anhelando solo la muerte. Ahora, en cambio, anhelaba largos años, vivir 100 años. Porque entre él y Chen Banqiu había tantos momentos aún sin compartir. En el terreno de caza, Xiaoji intensificó de inmediato su vigilancia. No actuó solo, sino que se mantuvo cerca del emperador, sirviendo constantemente a su lado. Deseaba comprobar la audacia del príncipe heredero. Lo que no esperaba era que incluso con el emperador presente, el príncipe heredero insistiera en hacerle daño. Pero esto también era una buena noticia, pues Xiaoji usaría su plan contra ellos. Así, cuando la manada de lobos atacó, Xiaoji protegió al emperador sin dudarlo. Cuando un lobo salvaje saltó hacia el soberano,
Xiaoji desenvainó su espada y atacó, derribando a la bestia al instante y salvando la vida del emperador. Solo entonces la sombra que acechaba en la oscuridad hizo su lenta aparición. Solo cuando el emperador experimentó realmente el peligro pudo sentir, con mayor intensidad, el peso de la gracia salvadora de Xiaoji. Tras una tormenta de sangre y acero, más de la mitad de los lobos yacían abatidos, mientras que el resto se dispersaba presa del pánico. En silencio como siempre, Xiaoji extendió la mano hacia el emperador, quien había caído al suelo. «Padre». Se acabó. El emperador estrechó la mano de su hijo. En ese rostro vislumbró a la chica que una vez cautivó su alma, con su coleta alta al viento y sus ojos intrépidos. Su corazón se llenó de lágrimas. Cuarto, te pareces tanto a tu madre. Una vez, ella también me salvó aquí en el terreno de caza. Xiaoji no buscó elogios, solo guardó silencio como si estuviera de luto. El emperador lo abrazó temblorosamente, ahogado por el dolor. La extraño muchísimo. Para cuando el príncipe heredero y los demás llegaron, se encontraron con un profundo afecto paterno. La expresión del príncipe heredero cambió de inmediato. Y el emperador, más que nunca, favoreció a Xiaoji. Allí mismo, lo elogió abiertamente, lo recompensó con 10.000 talis de oro y le concedió 1.000 soldados rasos adicionales. Por ley, la casa de un príncipe solo podía mantener tropas privadas con autorización imperial, sin exceder nunca los 2.000, so pena de ser acusado de traición. La residencia de Xiaoji ya contaba con más de 1.000. Este decreto no dejó lugar a dudas, el emperador confiaba profundamente en él y lo valoraba. Este acto solo pudo agravar la inquietud del príncipe heredero. La cacería terminó antes de tiempo. Al cruzarse Xiaoji con mi hermano mayor, Xiaoji inclinó la cabeza cortésmente. «Cuñado, gracias por la ayuda de hoy». Mi hermano se quedó paralizado, se rascó el puente de su nariz recta y las comisuras de sus labios se curvaron a su pesar. «Oh. Cuñado, así que la lengua del cuarto príncipe puede ser dulce después de todo». Mientras tanto, en cuanto el príncipe heredero regresó al Palacio del Este, estalló su ira. Aunque acababa de casarse con Yin Muyao, no pudo evitar descargar su furia sobre ella. Su Alteza suplicó, no se enfade. Usted es el príncipe heredero, a quien su majestad estima por encima de todo. Silencio. Rugió. Aturdida, ella se aferró a su pañuelo, temblando y perdida. El príncipe heredero realmente la quería profundamente. Pero nadie lo sabía, el veneno lento que la emperatriz había infligido a Xiaoji comenzaba a aflorar en el cuerpo del príncipe heredero. Si la emperatriz pudo infiltrar espías en la casa de Xiaoji, otros también podrían infiltrarlos en el Palacio del Este. Quienes siembran el mal sufrirán su castigo. Eso es justicia. Como mi hermano mayor lo había organizado todo en secreto, nuestro tío no obtuvo ninguna ventaja. Poco después llegó un mensaje de mi padre, que custodiaba la frontera sur, con un informe de victoria enviado a la capital. El emperador, rebosante de alegría, no solo recompensó generosamente a la familia Yin, sino que también nos trató a mí y a Xiaoji con gran favor. Incluso algunas de las perlas de tributo de Zhou Oriental de ese año fueron concedidas a nuestra casa. Ante esto el príncipe heredero se enfureció y arrepintió aún más. Los espías informaron que incluso le gritó a Chen Muyao. De haberlo sabido jamás habría cambiado de novia. Tú como tu padre, no eres más que un inútil. Llorando, Chen Muyao se desnudó ante él. En el pasado fue su belleza la que cautivó al príncipe heredero, dejándolo profundamente cautivado. Sin embargo, desde su matrimonio con el Palacio del Este, su pasión por ella había menguado, nunca tan intensa como durante sus amoríos secretos. Chen Muyao no entendía por qué. La apartó sin piedad, dejándola caer al suelo sollozando, cubriéndose el rostro. El lento veneno que lo corroía le impedía pensar con claridad. Impaciente por naturaleza, ahora era como una hormiga escaldada en una sartén caliente. Por eso me llamó en secreto exigiendo una reunión privada. Naturalmente le concedí esta oportunidad, dejando rastros a propósito para que Xiaoji se enterara a tiempo. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron de fervor. Fingió un profundo arrepentimiento con un tono impregnado de falsa devoción. Ban Qiu, deberías haber sido mía. Tú y yo somos una pareja dispuesta por el cielo. ¿No deseas reparar este error?
El cuarto príncipe es solo un hombre enfermizo. No puede darte lo que mereces. Sonreí seductora aunque no sentí calidez en los ojos. Así que ya se había cansado de Chen Muyao. Tras la posesión, incluso la supuesta luz de luna blanca se vuelve común. Este es el verdadero rostro de un hombre ruin. El príncipe heredero creyó que estaba coqueteando. El incienso afrodisíaco que ardía en la cámara comenzaba a surtir efecto. El deseo se encendió en sus ojos mientras se abalanzaba sobre mí. Me escabullí al instante gritando de miedo. Mi pánico solo avivó su excitación. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Xiaoji entró como un héroe, descendiendo del cielo. Caí directamente en sus brazos. Esposo. Menos mal que viniste. El príncipe heredero intentó deshonrarme. Incluso dijo que debería haber sido suya. Me quedé flácida en sus brazos, sin huesos, temblando. Xiaoji me abrazó fuerte, la furia le cortaba la respiración. Normalmente tan contenido en público, esta vez le dio una patada al príncipe heredero en pleno pecho. Le agarré el brazo al instante. Esposo, nada más. Él es el príncipe heredero, no podemos ofenderlo. Xiaoji frunció el ceño, llevándome lejos con la mirada sombría, como si se avecinara una tormenta. Supe entonces que la idea de tomar el poder había empezado a agitarse en su interior. Y el momento no pudo haber sido más oportuno. El príncipe heredero, culpable primero, no se atrevió a quejarse ante el emperador, a pesar de estar herido. En cambio, sus concubinas en el palacio oriental sufrieron. Sobre todo Inmuyao, su princesa consorte, se llevó la peor parte. Siempre había soñado con convertirse en emperatriz. Nunca imaginó que antes de que él pudiera ascender, sería golpeada hasta que su vida fuera peor que la muerte. Tan despiadado era el príncipe heredero que, cuando Inmuyao llegó a nuestra residencia, aunque su rostro estaba cubierto de polvo, no pudo ocultar las marcas. Su andar también era extraño, como si tuviera las piernas rotas. Que se atreviera a venir abiertamente a nuestras puertas significaba que no tenía otra opción. Pero eso me vino de maravilla. Inmuyao entró con aire solemne, incluso declarando que deseaba conocer a Xiaoji en persona. Ya podía adivinar su propósito. Xiaoji me miró con el ceño fruncido, claramente reticente. Sonreí con dulzura, persuadiéndolo. Esposo, no tengas miedo. Estaré contigo. Quizás tenga algo importante que decir. Por fin, accedió. Tomándome de la mano, fuimos juntos al salón principal. Cuando Inmuyao nos vio, los celos brillaron en sus ojos. Si no se hubiera equivocado de sedán nupcial, sería ella quien estaría allí como consorte del cuarto príncipe. Ella no sería la que recibiera una paliza en el Palacio del Este. Naturalmente su corazón no podía aceptarlo. Pero Xiaoji nunca fue de las que hablan por hablar. Se negó a malgastar palabras con ella. Así que pregunté, hermana, ¿qué te lleva a buscar a mi esposo? Habla claro. Inmuyao asintió con aires de paloma arrogante. Este asunto es de suma importancia. Le pedí a mi hermana mayor que se hiciera a un lado. La voz de Xiaoji me interrumpió, fría e inflexible. Mi consorte no se irá. Parpadeé sorprendido. Mi esposo era tan dominante, pero la extraña calidez en mi pecho me llenaba de alegría. Inmuyao nunca antes había interactuado realmente con Xiaoji. Antes, solo gustaba aferrarse al Palacio del Este. Ahora que sus sueños se habían desmoronado, lo miró con fascinación. Pero no se atrevió a desobedecerlo. Tragándose la indignación, dijo por fin. Conozco la causa de la muerte de la consorte Su. Puedo decírselo a Su Alteza, pero estos dos matrimonios deben revertirse. Soy la verdadera princesa consorte. Mi hermana mayor debería haber entrado al Palacio del Este. ¡Qué risa! Antes de que pudiera hablar, Xiaoji ladró. Soñando despierto. Imposible. Su reacción fue feroz, rechazando por completo tal idea. Entonces comprendí que ya me había entregado su corazón. Un hombre como él era leal, una vez que amaba, no cambiaba fácilmente. El rostro de Inmuyao estaba afligido. ¿De verdad Su Alteza no desea saber la causa de la muerte de la consorte Su?
Claro que yo sabía bien cómo había muerto. Pero era necesario que Xiao Ji descubriera la verdad él mismo, solo entonces su odio hacia la emperatriz y el príncipe heredero se agudizaría. Lo que no esperaba era que ni siquiera fingiera aceptar la oferta de Inmuyao. En cambio, dio la orden sin rodeos. Asista. Acompáñela a la salida. Sin mi permiso, la princesa heredera no volverá a pisar esta residencia. Diciendo eso me apretó la mano con fuerza, como si temiera que realmente me intercambiaran. Hablé en voz baja, conmovida. Esposo, entonces debes investigar tú mismo la causa de la muerte de la madre consorte. Aunque mi hermana menor oculte la verdad, creo que con tu habilidad la descubrirás. Su mirada, sincera e intensa, se encontró con la mía. Su garganta se movió al murmurar. Sí. Unos días después, mi hermano mayor vino a la residencia del príncipe y quiso hablar conmigo en privado. Hermana, estos últimos días el cuarto príncipe ha estado investigando la muerte de la consorte Su. La partera que la atendió, así como sus sirvientes de palacio, han sido interrogados. Algunos murieron hace mucho tiempo, otros sirven ahora en el palacio de la emperatriz. El cuarto príncipe ha descubierto la verdad. La consorte Su no murió en trabajos forzados, sino que fue asesinada por la emperatriz. Hermana, ¿de verdad pretendes elevar al cuarto príncipe a ese trono? Todo lo sucedido hasta ahora fue suficiente para fortalecer la determinación de Xiao Ji. Solo con su propia ambición podría lograr lo que anhelaba. La fuerza impulsora de un hombre a menudo proviene de dos cosas, la ambición y el odio. Le serví a mi hermano una taza de telonjín. Hermano mayor, si mi esposo no puede ascender, me encargaré de que usurpes el trono. Apenas había terminado cuando mi hermano me tapó la boca con la mano. En mi vida anterior, mi padre y mi hermano habían sido leales al emperador, obedientes hasta el final, pero ¿qué pasó? Fueron masacrados, sus cuerpos destrozados. Incluso después de ser envenenados, sus cadáveres fueron descuartizados. No necesito solo un esposo. Necesito un rey que pueda protegerme por completo. Si Xiao Ji no puede ser ese rey, entonces buscaré otro. En ese momento sentí una mirada a mis espaldas. Mi hermano me hizo una señal rápidamente. Me di cuenta al instante de que Xiao Ji quizá había oído parte de nuestra conversación. Por suerte no habíamos dicho demasiadas palabras traicioneras. Me giré y miré a Xiao Ji. Después de solo unos días separados, estaba visiblemente más delgado, con vetas inyectadas en sangre en sus ojos. Sin embargo, entre sus cejas, se había asentado una firme determinación. Lo comprendí, ya había tomado su decisión. Lo llamé suavemente. Esposo, has vuelto. Xiao Ji se dirigió directamente hacia mí ofreciéndole a mi hermano mayor un saludo cortés. Cuñado mayor. Mi hermano se rascó la cabeza, forzando dos risas incómodas. Los tres cenamos juntos. Poco después mi hermano se disculpó, pues el humor de Xiao Ji era demasiado extraño. No sonrió ni frunció el ceño, y cuando lo hizo parecía peor que llorar. Durante toda la comida, solo se dedicó a servirme comida en el plato. Para tranquilizarme le pregunté, esposo, ¿te encuentras mal? Xiao Ji me observó un momento, luego dejó los palillos, me tomó de la mano y me llevó a su estudio. Una vez cerrada la puerta, su comportamiento cambió por completo. Me apretó contra el escritorio. Normalmente se comportaba con absoluta corrección, pero en privado era aún más desenfrenado. Sus dientes me rozaron la oreja, su voz ronca por la risa. Dices que soy cruel y desalmada, que te tengo con miedo todo el día, ¿eh? ¿Es esta la crueldad de la que hablas? Lo hacía a propósito. Muy bien, le seguiría el juego. Poco después estalló la guerra en los territorios del norte. En ese momento Xiao Ji era el único general de la corte verdaderamente hábil en la batalla. Se ofreció como voluntario para liderar la campaña. Aunque sufría ataques de locura, esto nunca lo detuvo en el campo de batalla. Después de todo, la guerra era despiadada, lo que se necesitaba era precisamente un dios de la matanza como él. Antes de partir, me confió el mando de más de 1000 guardias de la casa. Lo acompañé personalmente hasta su caballo. Vestía una armadura plateada y una espada King Feng a su lado, su elegante porte era como una figura de jade ahorcajada sobre un corcel dorado,
con una elegancia extraída de una pintura. Había demasiadas miradas observándome, así que no pude hablar con libertad. En cambio, solo intercambiamos una mirada. La guerra en el norte ya había estado dentro de nuestros cálculos. El gran y joven imperio lindaba con él y del norte. Hace algunos años y del norte produjo un genio militar que incluso afirmaba ser de otro mundo. Con su ascenso y del norte se volvió rico y fuerte. Siendo un pueblo guerrero, por supuesto, hostigaban a sus vecinos una y otra vez. Pero para mí en Xiaoji, esta era una oportunidad. Tras la partida de la expedición al norte, permanecí en la residencia del príncipe sin aparecer casi en público. Aún así, todas las noticias de la capital estaban bajo mi control. Mis espías e informantes me informaban a diario. Desde el palacio hasta las casas de los ministros, por trivial que fuera, tenía que saberlo todo, solo así podía juzgar con precisión. El príncipe heredero me citó varias veces, pero decliné alegando enfermedad. En realidad, incluso cuando vivía en la casa de los Sin, solía fingir estar enfermo para permanecer aislado. De hecho, mi verdadero yo hacía tiempo que se había marchado al frente sur con mi padre y mi hermano. Así corrieron rumores de mi fragilidad, y el príncipe heredero no albergaba ninguna duda. Toda la correspondencia entre Xiaoji y yo estaba cifrada. Incluso si la interceptaban, el príncipe heredero no podría descifrarla. La emperatriz y el príncipe heredero, renuentes a ceder, enviaron asesinos al norte conspirando para matar a Xiaoji. Incluso se arriesgaron a usar espías infiltrados en el norte de Yi para interferir en la guerra y eliminarlo. El tiempo pasó volando. 3 meses después, ocurrió lo que más temía: Xiaoji dejó de enviar cartas. Peor aún, malas noticias llegaron a la capital: Xiaoji había caído en una emboscada y estaba atrapado en un valle. Era el 12º mes, pleno invierno. Si un ejército se veía rodeado en semejante época, las posibilidades de supervivencia eran escasas. No es que lo amara lo suficiente como para morir y volver a vivir por él. Pero Xiaoji era una espada afilada en mi mano, una espada que había afinado con esmero. No podía permitirme perderla. Esa misma noche le ordené a Lady Lu que se disfrazara de mí para seguir representando el papel de la princesa enferma en la residencia. Mientras tanto me escabullí con las tropas de la casa, cabalgando hacia el norte al amparo de la oscuridad. Había mantenido a mi hermano mayor en la capital deliberadamente por un momento. Ahora servía en la Guardia Imperial, y cada 3 días le tocaba vigilar las puertas de la ciudad. Moxin, el hombre que Xiaoji dejó a mi lado, era su ayudante más fiel. En el camino, me cuidó con esmero. Princesa, el viaje es largo y duro. ¿Podrás soportarlo? Insté a los hombres a acelerar la marcha. Incluso en la urgencia de la vida o la muerte no olvidé mi actuación, desempeñando mi papel con devoción. Mi esposo todavía me espera. Si llego un momento antes, podría cambiarlo todo. Mientras pueda salvarlo, aunque tenga que morir, valdrá la pena. Moxin se conmovió hasta las lágrimas. Los hombres eran realmente fáciles de persuadir, tan fáciles de engañar. La nieve caía espesa y cegadora a lo largo del camino. Al entrar nuestro grupo en un paso estrecho, una lluvia repentina de flechas cayó de ambos lados. De inmediato grité: preserven sus vidas ante todo. Defiéndanse. No ataquen. Los guardias alzaron sus escudos, utilizando largas espadas para apenas contener las descargas. Pronto, al ver que sus flechas tenían poco efecto, el enemigo cargó directamente. Salté del carruaje llamando al líder de los atacantes. Señores, seguro que esto es solo un robo, ¿no? No hay necesidad de arriesgar sus vidas así. Les entregaré la mitad de nuestras provisiones. El enemigo no era pequeño. Si la lucha se prolongaba, perderíamos tanto hombres como tiempo. Y el tiempo era algo que no podía permitirme perder. En este momento crítico, buscar la paz era el camino más sabio. Los bandidos probablemente no esperaban mi generosidad. Asentí directamente a Moxin, indicándole que trajera 2 carretas de grano de la parte trasera. Los bandidos intercambiaron miradas y sus expresiones, antes salvajes, cambiaron. Líder, esto. El jefe de los bandidos levantó la tapa del grano y al ver que se trataba de provisiones de verdad, me extendió las manos. Esta joven es verdaderamente magnánima.
Si ese es el caso, no les impediré el paso por más tiempo. Si lucháramos de verdad, ninguno de los dos bandos ganaría mucho, en el mejor de los casos, ambos sufrirían grandes pérdidas. Estos bandidos estaban harapientos, algunos tan demacrados que casi se les salían los huesos. Si el hambre no les obliga a sobrevivir, ¿quién se convertiría voluntariamente en bandido en tierras extranjeras? Confiaba en que podríamos irnos sin problemas. Antes de hacerse a un lado, el jefe de los bandidos preguntó: ¿Puedo saber cómo dirigirme a esta joven? Sonreí. Un vagabundo sin nombre, que no merece la pena mencionar. Espero que pronto encuentren un trabajo honesto. El jefe de los bandidos se quedó paralizado de la sorpresa. Mientras subía de nuevo al carruaje, bajó la cabeza hacia mí. Si el rey no estaba seguro, el país en paz, ¿cómo era posible que tanta gente se viera obligada a abandonar sus hogares y vagar y morir de hambre? Al final, era porque quienes ocupaban puestos importantes habían incumplido con su deber. Era hora de un nuevo emperador. Nuestro convoy avanzó serpenteando por la nevada carretera estatal, y después de 3 días finalmente llegó al lugar donde Xiao Ji había sido emboscado. Pero solo quedaba un campo de piedras enormes, claramente desprendidas de ambos lados del desfiladero. En otras palabras, el enemigo llevaba mucho tiempo al acecho. Conocían los movimientos de Xiao Ji con precisión. La influencia de la emperatriz y el príncipe heredero ya se había infiltrado en el propio ejército. Ante la desolada escena, la inquietud se apoderó de mí. Mis sentimientos por Xiao Ji eran mitad afecto, mitad interés propio. Incluso si algo realmente le hubiera sucedido, rápidamente implementaría la siguiente etapa de mi plan. Mi mano descansaba sobre mi estómago. Aún no tenía hijos, pero si deseaba uno, estaba a mi alcance. Cuando llegara el momento, aún podría criar un hijo para competir por ese trono. Aún así, antes de recurrir a mi segundo plan, haría todo lo posible por salvar a Xiao Ji. Busca. No te detengas hasta encontrar al príncipe. El viento frío que azotaba el desfiladero me enrojeció los ojos. Moxian pensó que estaba llorando y se apresuró a consolarme. Princesa, el príncipe tiene la protección del cielo. Debes cuidarte. Sonreí con fuerza. Ojalá así sea. Con más de 1000 hombres buscamos día y noche, pero no encontramos cuerpos entre las rocas. Me invadió la alegría. Genial. El príncipe aún vive. Me sequé las lágrimas que no tenía. ¿Pero dónde estaba Xiao Ji ahora? Había desaparecido del campamento y el enemigo tampoco tenía rastro de él. Justo cuando me desesperaba, un elegante sabueso negro llegó corriendo desde lejos. Moxian exclamó con alegría: Pequeño Ai. Es Pequeño Ai, el perro de caza del príncipe del campamento. El perro, al percibir un olor familiar, había llegado hasta aquí. Ladró hacia atrás. Los ojos de Moxian se iluminaron. Princesa, el príncipe debe estar cerca. Inmediatamente hice que los hombres me siguieran. El viento gélido me azotaba los ojos y, como era propenso a las lágrimas, cuando finalmente vi a Xiao Ji, gravemente herido, ya estaba llorando a mares. En cuanto me vio, se le encogió la garganta. Apoyándose en una tosca muleta de madera, avanzó cojeando a pesar de las protestas de su soldado. Esposa, ¿qué haces aquí? 1000 palabras condensadas en un solo abrazo. Su barbilla se apretó contra mi cabello, su voz cargada de emoción. Esposa, tu devoción, la grabaré en mis huesos. Las heridas de Xiao Ji no fueron fatales. Mientras salvaba a sus hombres, una roca le aplastó la pierna derecha, obligándolo a esconderse para curarse. Las provisiones que traje llegaron justo a tiempo. En la tienda, me acomodó en una tosca cama de madera. El calor del fuego fue disipando poco a poco el frío. Temiendo que me sintiera incómoda, se quitó su única capa y la extendió debajo de mí. Tenía la barbilla áspera por la barba incipiente, el rostro más delgado y la mirada más profunda. Tomándome las manos me insufló aire caliente, luego incluso me quitó los zapatos y los calcetines, poniendo mis pies en sus brazos para calentarlos. Esposa, has sufrido. Esta vez me salvé solo gracias a ti. Eres realmente mi bendición. Esposa, te extrañé muchísimo. Su mirada se oscureció, su voz se llenó de añoranza.
Y de hecho la forma más directa para que un hombre disipara el anhelo era a través de la intimidad. Las delgadas paredes de la tienda no amortiguaban nada, Xiaoji era a la vez ferviente y contenido. Solo cuando me quedé dormida, se acercó susurrándome al oído con un suspiro. Ban Qiao, tenerte es mi mayor fortuna. En esta vida jamás te fallaré. Ten la seguridad de que tomaré el trono por ti. Él creía que lo amaba tan profundamente como él me amaba a mí. Quizás era cierto, quizás no, lo que importaba era el resultado. A la mañana siguiente la luz del sol se reflejaba en la nieve, pero dentro de la tienda hacía un calor primaveral. Cuando desperté, Xiaoji seguía observándome. No supe cuánto tiempo me había mirado. Al verme abrir los ojos, sonrió y se agachó. El miedo me revoloteó, me encogí en su capa con la voz temblorosa. No, no te acerques. Tenía la garganta ronca. Xiaoji me abrazó con más fuerza, pues de alguna manera había aprendido un montón de palabras dulces. Tras 2 días de descanso, regresé con él al campamento principal. Los subgenerales, al ver a su comandante a salvo, dieron un suspiro de alivio. Durante su desaparición, Xiaoji investigó en secreto las filas en busca del espía. Ahora que había regresado, no desenmascaró al traidor, sino que difundió deliberadamente estrategias falsas. Como ya predecimos, el espía efectivamente entregó la información falsa al enemigo. Así, cuando el Gran Yang y Eli del Norte volvieron a enfrentarse, Xiaoji, con el menor número de tropas, masacró a casi 200.000 de sus hombres. Fue una victoria rotunda, una de las más gloriosas en la historia del Gran Yang. Esa noche, tras recompensar al ejército, Xiaoji se bañó y vino a verme. Estaba leyendo un diccionario geográfico de Yi del Norte, señalando varias de sus minas. Esposo, estas ciudades podrían ser conquistadas por el Gran Yang. Desde atrás, Xiaoji me abrazó. Cuanto más frío y severo era afuera, más pegajoso se volvía en privado. Apenas podía soportarlo. Se rió suavemente. Esposa, tus estrategias de estos días me recuerdan a alguien. Me puse rígido, intentando calmarme. ¿Quién? El maestro Insú. Una vez, cuando seguí a mi padre y a mi hermano mayor, usé el alias Insú. Pero nunca me había enfrentado a Xiaoji. ¿Cómo iba a reconocerme? Los labios de Xiaoji rozaron mi oído, su voz rebosaba satisfacción y una sonrisa. A decir verdad, soy un hombre obsesionado con la estrategia militar. En el pasado me impactaron las tácticas de tu padre y tu hermano mayor, así que las investigué en secreto. Inesperadamente, tanto tu padre como tu hermano resultaron ser unos necios. El verdadero estratega que los respaldaba, el llamado señor Insú, era el verdadero cerebro. Desafortunadamente nunca pude encontrar rastro alguno de este estratega. ¿Quién hubiera pensado que esa persona era usted? Señora, ¿cuántas sorpresas más me oculta? Pensé que estaría enojado, o al menos a la defensiva. Sin embargo, Xiaoji se entusiasmó aún más, como si estuviera drogado por la pasión, embriagado con cada intercambio. Incluso declaró que lo que más disfrutaba era debatir conmigo con todas las habilidades y destrezas imaginables. Originalmente el ejército Yi del Norte en la frontera ya había sido repelido. Por edicto imperial, las tropas podrían haber regresado triunfalmente a la capital. Pero Xiaoji y yo decidimos avanzar. Ahora, la moral del ejército estaba por las nubes y las provisiones abundaban, era el mejor momento para aplastar a Yi del Norte. Toda supuesta paz en este mundo se forja bajo la espada. Cuando el gran ejército avanzó hacia la frontera, me quedé paralizado. De las ramas de los árboles fronterizos colgaban innumerables cadáveres, que a simple vista parecían tiras congeladas de carne seca. Entre ellos había mujeres ensangrentadas y niños atravesados por lanzas, la escena era insoportablemente aterradora. Xiaoji extendió la mano, intentando taparme los ojos. Pero olvidó que yo también había presenciado la vida y la muerte en la frontera sur. No esperaba que las tierras del norte fueran tan aterradoras. En ese momento, ya no se trataba simplemente de tomar el trono o sofocar una guerra. Como súbdito del Gran Yong, no podía permitir que esta crueldad continuara. Conteniendo las lágrimas, grité. Soldados, escúchenme bien. Una cabeza de Yi del Norte, una cola de plata. Cuanto más mates, mayor será la recompensa.
Lo que no preví fue que los bandidos con los que me encontré antes ahora venían a buscarme. Tras descubrir mi identidad, se ofrecieron como voluntarios para unirse a la campaña. De no ser por Eli del Norte, no nos habríamos visto obligados a vagar como exiliados. De no ser por la generosidad de la princesa, nos habríamos congelado en la Tierra Nevada. Le suplicamos a la princesa que nos diera la oportunidad de saldar esta deuda. Asentí, manteniendo la misma idea de antes: si el reino estuviera estable y la gente en paz, ¿quién querría vivir como bandidos? Estos hombres se quedaron para atender las consecuencias, bajando los cadáveres de los árboles, enterrándolos apresuradamente y erigiendo tumbas sin nombre. Durante el medio mes siguiente la moral de nuestras tropas se elevó aún más, atacando directamente las fortalezas de del Norte. Las victorias en el frente norte llegaron a la capital una tras otra. Envié deliberadamente mensajeros para que difundieran la noticia en la capital, diciendo que el cuarto príncipe era muy querido por los soldados y gozaba de un amplio apoyo dentro del ejército. Xiaozi también se aseguró de revelar sus ambiciones en presencia de espías. La emperatriz y el príncipe heredero en la lejana capital seguramente no se quedarían de brazos cruzados. Nuestro objetivo era obligarlos a atacar primero, para que Xiaozi tuviera todas las justificaciones para marchar sobre la capital. Después de que nuestro ejército tomara el palacio y del norte, Xiaozi y yo esperamos en silencio noticias de la capital. Mientras tanto disfrutamos de varios días tranquilos juntos. De alguna manera, Xiaozi consiguió algunos cuentos románticos e insistió en que los representáramos. Señora, esta noche cambiemos de roles. Tú interpretas a la joven delicada, y yo seré tu fiel guardián. O quizás interpretas a la dama arrogante y testaruda, y yo soy el hombre predilecto al que obligas a acostarse. ¿Te parece bien? Él sí que sabía cómo jugar. De hecho, los libros no mentían: cuanto más frío parece un hombre por fuera, más desenfrenado es en el fondo. Un mes después, como era de esperar, la emperatriz y el príncipe heredero forzaron la abdicación del emperador. Intentaron obligarlo a ceder el trono al príncipe heredero con antelación, para que Xiaozi pudiera ser entonces despojado a su antojo. Al recibir esta noticia, envié inmediatamente halcones a la frontera sur, ordenando a mi padre que marchara hacia la capital. Las tropas de Xiaozi eran inamovibles, eran necesarias para defender del norte. Así que con solo 1000 guardias, Xiaozi y yo partimos esa misma noche hacia la capital. Con el príncipe heredero usurpando el trono, mi padre tenía toda la justificación para reclutar tropas. Para cuando llegamos a la capital, las fuerzas de mi padre ya habían rodeado el palacio, bajo el lema de purgar a los traidores por el bien del emperador. Aunque el príncipe heredero controlaba el palacio, sus fuerzas no eran rival para las de mi padre. El emperador, ya a punto de morir, en su último instante deseó ser enterrado junto a su amada por Yue Guang. La emperatriz, furiosa, lo apuñaló en el pecho. Cuando Xiaozi y yo irrumpimos en el palacio, la emperatriz gritaba histéricamente maldiciendo al emperador moribundo. Su Fei era la mujer de tu corazón, ¿entonces qué soy yo? ¿Qué era yo para ti? ¿Qué soy yo, entonces? Soy la legítima esposa del emperador. Contemplé la escena con fría indiferencia. ¿Acaso el emperador amaba de verdad a la concubina Su? Él era el soberano, ¿cómo no pudo descubrir la verdad sobre su muerte? Sin embargo, no le había hecho nada a la emperatriz, simplemente por el poder de su familia. Para preservar el equilibrio, permitió que la mujer que había asesinado a su Fei permaneciera en el trono como emperatriz, disfrutando de sus riquezas durante media vida. Eso por sí solo revelaba cuán profundo debía ser su supuesto amor por su Fei. La supuesta luz de luna blanca no se debía solo a su muerte. Una vez desaparecido, ningún rival vivo podría compararse jamás. El príncipe heredero fue capturado y la emperatriz, culpable de regicidio, fue asesinada de un solo golpe de Xiaozi. Por fin había vengado a su madre. El emperador, aunque apenas respiraba, se salvó. Mi hermano mayor no comprendió y preguntó: «Cuñado, ¿por qué no tomaste el trono de inmediato?» Xiaozi esbozó una sonrisa amarga. «Hermano mayor, perdí a mi madre a temprana edad. ¿Cómo podría soportar perder también a mi padre?» Mi hermano apretó los labios. No merecía la pena conservar a un padre tan inútil. Sin embargo, Xiaozi siempre había sido amable por naturaleza, y no lo presioné más. El título de príncipe heredero ya era suyo,
el trono en sí era solo cuestión de tiempo. Cuando el príncipe heredero y Chen Muyao fueron encarcelados, me rogaron que los dejara ver una vez. Me importó poco hasta que el mensajero añadió, princesa consorte, el depuesto príncipe heredero dijo que lo sabía todo. Fruncí el ceño. ¿Qué quería decir? La curiosidad me invadió y fui al calabozo. Antes de verlo, el hedor a sangre me inundó la nariz. Chen Muyao ya estaba medio muerta, agarrándose el vientre mientras la sangre manaba de debajo de ella, con el cabello despeinado, extendiéndose hacia mí. Prima, sálvame. El príncipe heredero se había vuelto loco, golpeándola sin piedad. Entonces, como un perro hambriento, se abalanzó sobre los barrotes de hierro con los ojos abiertos, suplicando con desesperación. Chen Guanzhou, en mi vida pasada, todo fue culpa de las maquinaciones de esta desgraciada. Ya la vengaste. ¿No volverás conmigo? Eres mi verdadera princesa heredera. Tu padre y tu hermano debieron haberme apoyado. Entonces se volvió contra Chen Muyao, rasgándole la ropa, mordiéndola y desgarrándola mientras sus gritos resonaban por toda la prisión. Así que el príncipe heredero también había renacido. Pero su voluntad y autocontrol eran muy inferiores a los de Xiaozi. En su vida pasada, Xiaozi había preferido morir por su propia mano antes que arrastrar a otros a la ruina. Sin embargo, el príncipe heredero se había convertido en un demonio. Más tarde, camino al exilio, cayó en un barranco. Cuando recuperaron su cuerpo, solo quedaban unas pocas costillas, probablemente destrozadas por lobos. Eso fue una venganza. El emperador falleció pronto y Xiaozi ascendió al trono como era de esperar. Al principio, algunos funcionarios se opusieron, alegando que sus ataques de locura lo incapacitaban para gobernar. Pero él reveló la verdad, que la exemperatriz lo había envenenado, causándole esos ataques. Lo había soportado en silencio, conteniendo su furia, hasta su muerte. El día que fui coronada emperatriz, le pregunté, ¿por qué no tomaste el trono directamente en lugar de quedarte como príncipe heredero unos días? Él rió, estabas destinada a ser princesa heredera. Cuando entraste en el sedán nupcial equivocado, incontables se burlaron de ti. Así que quería que experimentaras lo que debería haber sido tuyo. Esa fue su razón. Xiaozi se mantuvo indulgente en asuntos de la alcoba, pero mi útero permaneció vacío. Los ministros presentaron una y otra vez peticiones, instándolo a ampliar el harén. Finalmente, cuando el médico imperial confirmó que no tenía ninguna dolencia, lo observé en secreto y descubrí que había estado tomando anticonceptivos. Me quedé paralizada, con los ojos húmedos. Me había sentido demasiado conmovida por él. Me explicó, mi madre murió al dar a luz. Aunque fue traicionada, todavía temo que corras la misma suerte. Cuando cumplas 20 te permitiré tener un hijo. Me derrumbé en sus brazos, llorando como una frágil belleza acariciada por su esposo. Él nunca lo sabría, si de verdad hubiera querido negarme herederos, tal vez habría optado por matar a mi esposo y probar el camino sola. De hecho, en mis investigaciones secretas, ya había calculado algunos planes similares. 2 años después di a luz a mi legítimo hijo mayor, el príncipe heredero. Xiaozi supervisó personalmente su crianza y desestimó cualquier propuesta de tomar más concubinas. La tragedia de mi pasado, dijo, nació de la lucha de la familia real. No permitiré que mi hijo caiga en el mismo abismo. Con el tiempo tuvimos 2 hijos y una hija. Nuestros años restantes fueron bastante tranquilos. Siempre supe cuándo ceder, sin mostrar nunca una fuerza excesiva. Si no era necesario, había que agacharse y esperar. No todos los hombres tienen por qué ser el pájaro más importante. También dejé que mi padre y mi hermano demostraran lealtad constantemente, borrando cualquier sospecha del corazón del soberano. Muchos años después, bajo un atardecer carmesí, Xiaozi me tomó de la mano mientras paseábamos por los jardines imperiales. Siempre había sido reservado y frío, sin confiar en nadie. Su confidente más fiel parecía ser yo. Me preguntó en voz baja, «Emperatriz, ¿todavía me amas?» Nuestro hijo reina ahora, ya soy viejo. Ahora era el emperador retirado, apartado de la política. Me apoyé en él con una sonrisa. Su Majestad es a quien más he amado en esta vida. Con amor. Por supuesto. Pero era solo amor por mí mismo, completo, sin reservas.
El gran tablero de ajedrez de la vida, había hecho las jugadas correctas. Pero eso no significaba que creyera en el supuesto amor entre un hombre y una mujer. Fin.